un poco sobre esto. Tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire a un experimentado y con una gran trayectoria periodística y analista, de nuestra ciudad, Jorge Yuri. Hola Jorge, ¿cómo andás, Vero? Hola Vero, gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos, siempre sos muy generoso conmigo. Jorge, ¿qué pasó ayer con la gente? ¿Por qué la gente votó como votó? ¿Qué pasa con la sociedad? Yo creo que ni Javier Milei esperaba este resultado. Y yo creo que, Verónica, creo que es un golpe al statu quo y en especial a la clase política o a la casta, como dice Milei. La gente mucha gente dijo, voy a pegar una paliza ahora y después veo qué hago, ¿no es cierto? Creo que en octubre vamos a tener una foto con alguna variante, ¿no es cierto? De todas maneras, el papel más difícil va a ser para el gobierno, porque hoy, por ejemplo, con una devaluación del 22% y el dólar blue a 680 y pico, esto hace, por ejemplo, acabo de hablar con un amigo, que no haya precio para comprar un 0 kilómetro, hoy te digo, ¿no? Claro. Estamos frente a la devaluación más grande desde enero del 2014, ¿no es cierto? Con lo que eso significa, porque este 22% va a ir a los precios y estos 22%, como todos sabemos, siempre genera más pobreza, ¿no? ¿Y vos cómo ves? Pues, ¿qué va a pasar en octubre? Porque, ¿cuál es el panorama para octubre? Precisamente por esto, ¿no? Por una devaluación, un gobierno que además se tiene que presentar a elecciones, un candidato a ministro un ministro de Economía que además es el candidato a presidente, y con el panorama de lo que sucedió ayer, un 30% de Milei, que es lo que anticipó creo que la vicepresidenta fue la primera que dijo que esto iba a ser una interna de tercios y que lo importante era el piso, no el techo, sino pasar al balotaje. ¿Qué va a pasar, Claro, Jorge? mira, la realidad dice que casi el 60% de la gente votó en contra del gobierno. Esos son los números de hoy. El gobierno ha perdido 20 puntos respecto a la última elección y Juntos por el Cambio 14, ¿no es cierto? Es mucho, ¿no es cierto? Y digamos, ahora todos los ojos van a estar puestos en el ausentismo de más del 30% de gente que, según veo yo, y también en los indecisos. Creo que acá hubo un mensaje para la oposición al gobierno, para Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que se detonaron entre ellos y se olvidaron de hablarle a la gente. Claro. Y acá el único que le dijo a la gente qué es lo que va a hacer, todavía no sabemos cómo lo va a hacer, es Javier Milei, ¿no? El hombre de la motosierra. Ahora, hoy estuve hablando yo con algunos amigos y me decían que hay mucha preocupación en el Círculo Rojo, es decir, en la Unión Industrial Argentina, nadie esperaba este escenario, ¿no es cierto? Y ahora... Para que se lo expliquemos a la gente, Jorge, y la preocupación en el Círculo Rojo, ¿por qué es? ¿Por qué sería? ¿Por qué va a pasar si llega a ser Milei presidente? Porque Milei ha dicho que si gana él, se van a terminar todos los negocios y toda la truchada que hay detrás de las licitaciones y todas esas cosas que generalmente el Círculo Rojo siempre saca provecho, ¿no es cierto? Claro. Por eso yo digo, el tipo de la motosierra viene con todo y bueno, hay que ver hasta dónde puede llegar y además yo digo, a ver, octubre, ¿por qué digo que puede haber otra foto? Porque esta vez, digamos, la opinión pública cacheteó a la política en general y le dijo, yo a este tipo lo voto porque está en contra de todo lo que hacen ustedes. Si no se despiertan, en octubre, repito, vos no te olvides que en provincias importantes como Mendoza, como Tucumán, en Tucumán ganó el peronismo y en Mendoza ganó Juntos por el Cambio, esta vez ganó Milei, ¿cierto? Claro. Eso tiene un mensaje, digamos, los gobiernos que anticiparon elecciones, los gobernadores fueron muy hábiles porque dijeron, yo no quiero que me arrastre Claro. el mal desempeño de un gobierno,
Entonces la gente que hizo, votó gestiones, Claro, como le pasó a Garro acá en La Plata, que obtuvo muchísima diferencia. claro. O Pero sea, la gente ha votado, ¿eh? Pero el platense, te iba a decir, los platenses también en las últimas en las elecciones cuando ganó Alberto Fernández y Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que sacó, no me acuerdo si 52, 50% de los votos, cuando ganó Kicillof y Alberto Fernández, en La Plata también cortó y acá ganó Julio Garro también. Por eso estoy diciendo que ganan los que hacen gestión. Digamos, el ciudadano, el votante, está premiando a las buenas gestiones. Los que están ganando son los que hacen buenas gestiones. El imaginario general para octubre, yo no sé, yo veo un panorama de neblina e incertidumbre, digamos. Ojalá que al gobierno le vaya bien y porque nos va a ir bien a todos, pero tampoco, yo creo que Sergio Massa es el candidato que corre con la peor, porque está subido a un escenario de economía muy complicado, y donde no tiene herramientas para Claro. cambiar, digamos, la realidad y el pensamiento del ciudadano actual, ¿no es cierto? No. ¿Qué puede hacer el gobierno? A ver, para rever todo esto se ha demostrado que no tiene plan político, ni tiene salida. Ahora está rogándole a Dios y esperando los 10.500 millones de dólares del fondo, que seguramente van a venir la semana que viene, porque eso ya está, estaba acordado. Massa primero tenía que demostrar la devaluación y ya la hizo el día después, que es el 22%. Ese dinero va a llegar a la Argentina la semana que viene, probablemente, y va a ayudar a tranquilizar todo. Pero, a ver, ¿hasta dónde dura el remedio? Claro. ¿Y hasta dónde llega Massa, no es Y cierto? además, ¿es un remedio o es un parche? ¿No? Porque yo Es digo, un parche, eh, evidentemente, como vos lo porque decís. cuando se te terminen esos 10.500 millones que van a mandar, que va a mandar el fondo, ¿qué vas a hacer? Y además, esos 10.500 millones que va a mandar el fondo, ¿van a ir al bolsillo de la gente? Porque No, esos 10.500 son para cumplir con pagos que estaban por eso es para preestablecidos. pagar con lo que debemos a otra gente. Claro, eso es. Lo único que eso hace es tranquilizar un poco al mercado, pero no olvidemos que el gobierno está rascando el fondo de la olla, ya no tiene dólares, se calcula que 10.000 millones en negativo, o sea, abajo, usando el descalce de los bancos para tratar de controlar un poco la moneda. Hoy cerró 6,85, es muchísimo. Estamos en un escenario de mucha intranquilidad, por eso yo no me animo a hacer una radiografía del futuro. Acá va a haber que ir viendo despacito qué es lo que va sucediendo y si la gente, digamos, digiere esto, si la gente ve que un escenario con Milei puede ser peligroso. Yo veo que digamos, es delicado porque yo como periodista y analista tengo que pensar, a ver, este hombre, si va a ser presidente, ¿con qué estructura? Claro. Yo, Porque no tiene gobernadores, está bien, puede contar con legisladores y de parte de la oposición, si llega a ser el ganador, Juntos por el Cambio le puede dar cierto apoyo, pero si va a ser presidente, va a ser un presidente muy frágil. Y a mí lo que más me atemoriza es la gobernabilidad. claro. Yo estaría pensando hoy, claro que mi pensamiento es diferente, porque yo he hablado con casi todos los presidentes de la democracia y también de Perón para acá, y bueno, mi experiencia es muy diferente. Acá muchos muchachos que lo han votado a Milei son chicos que vienen de la democracia, o sea, del retorno de la democracia, de Alfonsín para acá, y no han conocido lo que es el pasado, lo que es la derecha dura y lo que son las dictaduras, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el voto mío, digamos, mío y como el de mucha gente, es más reflexivo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué puede pasar en octubre? Y no lo sé. Yo, como, digamos, hay un escenario de 3/3. El que lleva más a las de perder es el gobierno.
Juntos por el Cambio está en la obligación de decir qué es lo que va a hacer y cómo. O sea, la jugada de Bullrich a partir de ahora va a ser muy delicada, porque tiene que convencer a gran parte del electorado de dar vuelta a este voto. Y Milei yo no creo que esto lo baje de ninguna manera. En octubre, y en un escenario de 3/3, a ver, el peligro es que se caiga el peronismo y que esto genere un efecto cascada y termine en una gran renovación y en un fin de época para el kirchnerismo. No te olvides que después de 30 años acaba de perder el kirchnerismo Santa Cruz, Sí. su bastión principal del país, ¿no es cierto? A manos de un petrolero, de un dirigente Sindical. petrolero. Eso también es para leer, ¿no es cierto? Que la gente está pidiendo un cambio y eso puede significar un fin de ciclo para el kirchnerismo, no lo digo yo, no sé. Veremos lo que Jorge, pasa. ¿y qué opinión te merece a vos? ¿Qué pensás vos de precisamente de la gente que vota un candidato? No te pido que no vamos a juzgar a la gente precisamente, yo abrí este programa diciendo que celebraba, festejaba los 40 años de democracia y que tanta muerte, tanta sangre y tanto dolor le han causado a la República Argentina las dictaduras militares, ¿no? Pero de la gente que vota a un candidato, porque eso es algo que yo no me explico tampoco, a un candidato que abiertamente está a favor de la venta de órganos, por ejemplo, que lo dijo él, no lo dije yo, o de la venta Sí, de hay, niños y de privatizar la educación y la que no todo el mundo tiene que estudiar. Hoy dijo, no me acuerdo qué, sobre la justicia social, un candidato que habla abiertamente de esa forma. sí, a mí me hace ruido y me mete un poco de miedo, porque yo también he leído, hay un libro que escribió un periodista de perfil sobre la vida de Milei, una vida bastante oscura, un hombre que adora o adula a los perros como si fuesen sus reyes, un hombre que realmente tiene algunas costumbres que no son las más normales, un hombre que acarrea una historia de vender cargos públicos, porque esto está denunciado en el libro, o posibles o eventuales cargos públicos para obtener dinero para la campaña, es decir, poniendo gente que ni siquiera sabemos quiénes son. Bueno, hay una historia detrás de Milei que a mí me hace ruido, ¿no es cierto?, como periodista. Pero bueno, esa es mi opinión. Muchos jóvenes lo han votado porque evidentemente los ha cautivado con un discurso distinto. Yo lo que espero ahora es que la clase política convenza a esos jóvenes que hay otros caminos que no son tan extremos como un hombre que dice que viene con una motosierra, ¿no? Sí, no, de hecho él lo dijo que abiertamente todos los ministerios que iba a cerrar, desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo, que todo va a dejar solamente 6 ministerios. A mí te digo, la verdad me preocupa bastante lo que está sucediendo en la República Argentina. Y lo que me No, pregunto vos es tenés... si el peronismo va a sí. tener la fuerza y se va a poner los pantalones largos y va a volver a los territorios, porque me parece que a ver, ¿por qué surgen estos fenómenos como Javier Milei? Porque creo que la clase política se alejó de la gente. Claro, a mí por supuesto que me mete miedo, es decir que no me mete miedo que se reformule el Estado, pero lo que me mete miedo es qué van a hacer con esa gente, porque si esa gente va a la calle, en la primera semana de gobierno de un Milei, tenemos las calles incendiadas, Claro, y por eso yo te hablaba al principio del programa sobre a mí me preocupa, lo que más me preocupa es la gobernabilidad, ¿no es claro. cierto?, ante un cambio tan abrupto como es este giro a la derecha extrema, ¿no es cierto? Sí, habría que Yo ver, espero, habría que ver, suponete que ganara, habría que ver cómo lo va a hacer y si podría hacerlo, porque si no se le va a prender fuego al país, suponete que ganara, ¿no? sí, por eso decir que uno va a cerrar el Banco Central sin decir cómo,
o que va a dolarizar la economía con Claro. un país que está rascando la olla, porque, como yo te decía, viene 10.000 millones abajo el Banco Central usando el dinero de descalce de los bancos para contener el dólar. ¿Cómo hace? Y para sacar todos los cepos, todo. Fue la propia Patricia Bullrich tuvo que corregir en campaña cuando dijo, nosotros si ganamos, inmediatamente sacamos los cepos. Si vos inmediatamente sacás los cepos, te quedas sin nada. Eso después corrigió ella y dijo, no, bueno, lo vamos a hacer progresivamente. Sí, Bueno, porque de hecho ella decía una cosa y Grindetti decía otra, que no va a ser, y no va a ser tan claro, abrupto, bueno, no va a ser al otro día, ni sí. Grindetti su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y Sí, Grindetti yo creo que tiene mejores antecedentes que Santilli, porque Grindetti es un gestionador, viene de 2 periodos en Lanús, donde se desempeñó bien. No nos olvidemos que Grindetti le ganó al peronismo en Lanús, después de años de hegemonía del decano de los intendentes, que fue Manuel Quindimil. Bueno, después lo sucedió un intendente que no fue bueno en su gestión. Bueno, llegó Grindetti. Grindetti viene con pergaminos, porque además fue el ministro de Economía de Mauricio Macri en el gobierno de la ciudad. Es un hombre experimentado, no tiene denuncias de corrupción en su contra. No es un buen candidato. Ahora, ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires, donde es más fuerte, yo se lo venía diciendo a mis amigos, que siempre me piden un punto de vista, yo que conozco mucho el conurbano y he hablado con todos los intendentes, lo he recorrido muchas veces. A ver, cuando ganó Juntos por el Cambio, que fue Vidal la gobernadora, del otro lado estaba Aníbal Fernández, o sea, claro. estaba Frankenstein. Esta vez no está Frankenstein. Entonces es muy difícil que Kicillof pierda la provincia de Buenos Aires, porque además el gobernador tiene la ventaja de que acá se gana por un voto, y yo Claro. no imagino un cambio abrupto en el conurbano ni en la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo tiene su nicho más fuerte, ¿no? Sin embargo, vos sabés que a mí me decían algunos, viste que nosotros hablamos mucho en off con algunos dirigentes porque no quieren dar Sí, nota, no quieren decirlo al aire, pero que estaban preocupados por la matanza, porque si bien Espinosa ganó, esperaban más votos en la matanza. De hecho, el cantante Adrián Martínez, conocido popularmente como el Dipi, cantante de sí, Milei en la matanza, sacó el 22% de los votos. sí. Entonces también que se iba a rever qué iba a pasar en la provincia de Buenos Aires porque estaban Bueno, preocupados por en eso. La Matanza, bien lo dijiste vos, allí Espinosa ganaba por el 60 y pico por ciento, Por y hoy eso. ni de casualidad se llegó a eso. Pero insisto, si no está La Matanza y tienen un buen papel los intendentes de la tercera sección electoral, te dan vuelta a una elección de partidos multitudinarios, te la dan vuelta. Es difícil. Yo veo como escenario difícil de que Kicillof vaya a perder la provincia de Buenos Aires, porque, te reitero, se gana por un voto. Qué difícil que si no llega a ganar Massa como presidente, pues difícil va a ser para Kicillof gobernar la provincia de Buenos Aires teniendo un gobierno nacional no de su misma línea política, ¿no? Sí, vos no te olvides que cuando ganó la Alianza, que de la Rúa fue presidente, Carlos Rucauf ganó la provincia de Buenos Sí, Aires, la ganó el peronismo. es verdad. Este, y bueno, hay que aguantarse al peronismo en la oposición, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que, a ver, estamos en vísperas de un cambio de época, me parece a mí, ¿no es cierto? Este, Queda un poco eh, de chuchi, Jorge, te digo de verdad. bueno, pero después de estos 40 años de democracia, me parece que está empezando una nueva era. Ojalá que sea para bien, ¿no es cierto? Que por lo menos se logre un gobierno con mayor fuerza y equilibrio, ¿no es cierto? No quiero volver a reiterar lo que dije,
Pero bueno, hoy... Esperemos que sí, que no volvamos a las épocas más oscuras que hemos pasado en la República Argentina. Eso es lo único que a mí me da miedo, y a la restricción de derechos a las épocas horribles que hemos pasado en la República Argentina. Eso es lo único que me da miedo, a perder libertades y perder derechos. No, yo creo que ya libertades y derechos ninguno de nosotros lo va a admitir ni lo va a permitir. Creo que 40 años de democracia dejan una enorme sabiduría. Por eso yo te decía, cuando vos me preguntabas cómo es el voto y qué voto te imaginas vos para octubre, bueno, los que hemos vivido dictaduras y que hemos peleado por la democracia, cada cual a su manera, sabemos que es la joya más grande que tenemos y debemos preservarla, ¿no es cierto? Yo creo que octubre va a mostrar un nuevo escenario, espero que la cordura sea la que gane en esta situación, y que bueno, y si hay un cambio, que tengamos el cambio de gobierno más favorable o que se ajuste más fuera de los extremos, ¿no? A mí los extremos nunca me gustaron. Jorge, Yuri, sos muy generoso con tu tiempo, te agradecemos muchísimo este análisis y comparto casi todo lo que dijiste. Es un placer para mí escucharte.